Bien, no sé si hay preguntas de esto. O sea, que en aplicaciones, no solo para demostrar, digamos, si hay un máximo, una máxima utilidad, no solo basta con hallar donde la primera derivada de la utilidad se hace cero, sino que hay que demostrar con, ya sea con tablas o con prueba de segunda derivada, si hay un máximo, ¿verdad? Porque a veces cometen error de que solo sacan donde la utilidad, la derivada de la utilidad se hace cero y dicen que hay un máximo. No tienen que demostrarlo con, ya sea con prueba de segunda derivada o haciendo tabla de variación con primera derivada, ¿verdad? Es más fácil con la segunda derivada, ¿verdad? Segunda derivada da una negativa constante que hay un máximo, porque eso dice la teoría, ¿verdad? Y que se cumple, pues. La teoría se cumple gráficamente, ¿verdad? Entonces, esta es la aplicación de máximos y mínimos para un ejemplo en economía, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al tema 6, máximos y mínimos absolutos. El valor máximo absoluto de f de x sobre un intervalo de a hasta b de su dominio es el valor más grande de f de x cuando x asume todos los valores entre a y b. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de x es el valor más pequeño de f de x a medida que x varía entre a y b. Ejemplo uno. Determine los valores máximo y mínimo absoluto de f de x igual 1 más 12x menos x al cubo en intervalo de 1 hasta 3. Solución. Tenemos la derivada de la función, nos quedaría 12 menos 3x cuadrado, ¿verdad? La derivada de 1 es 0. Derivada de 12x es 12 y derivada menos x cubo es menos 3x cuadrado. 12 menos 3x cuadrado. Entonces, planteamos que la primera derivada es 0, ¿sí? 12 menos 3x cuadrado es igual a 0, ¿verdad? La función que nos quedó con respecto a x la igualamos a 0 y vamos a despejar para x. Entonces, despejando para x, la constante 12 que suma pasa al otro lado restando. Luego, el 3 que está restando, perdón, está multiplicando y tiene signo negativo, pasa al otro lado dividiendo. Pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces, x cuadrado va a ser la división de menos 12 entre menos 3. Esto es igual a 4. Como nos queda una expresión x cuadrado igual a 4, tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación que nos queda, ¿verdad? Pero en el lado derecho va a haber dos raíces, más y menos, ¿verdad? A esa raíz cuadrada, más o menos 4. Entonces, el resultado va a ser más o menos 2. Significa que los puntos críticos son 2 y menos 2. Bien, pero como para máximos y mínimos absolutos están en función de los valores máximos dentro de un intervalo dado, solo se va a tomar en cuenta los puntos críticos que estén dentro del intervalo. En este caso, x igual a 2 y menos 2 son puntos críticos ambos, pero x igual a menos 2 no está dentro del intervalo, ¿verdad? No está dentro. Entonces, solo consideraremos el punto crítico x igual a 2 positivo, más los extremos del intervalo x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, los valores de f de x en estos puntos serían, vamos a evaluar los extremos del intervalo 1 y 3 más el punto crítico que está dentro del intervalo, que es x igual a 2. El otro no lo vamos a evaluar, no se considera. Entonces, evaluando en la función,
Para uno nos queda uno más 12 por uno menos uno a la 3 igual a 12. Para 2 el punto crítico que sí quedó dentro del intervalo, quedaría uno más 12 por 2 menos 2 a la 3 igual a 17, que sería valor máximo absoluto. Y f evaluado para 3, el otro extremo del intervalo quedaría igual a 10. Entonces, de los resultados que nos den, el mayor valor va a ser el valor máximo absoluto y el menor valor va a ser el valor mínimo absoluto. Y ahí ya está resuelto el problema. El máximo y mínimo absoluto es un tema corto, los ejercicios para resolverlo, porque no hay que hacer tablas de variación ni nada, solo sacar puntos críticos y descartar si, y solo tomar aquellos puntos críticos que estén en el intervalo que se esté planteando, ¿verdad? Para la función. Bien, otro ejemplo. Determine los valores máximo y mínimo absoluto de la función x a la 3 menos 3x más 3 en el intervalo que va de menos 2 hasta 0. Bien, entonces sacamos la primera derivada. Primera derivada de x sería 3x cuadrado menos 3, ¿verdad? Primera derivada de 0, sí. La función que nos dio se iguala a 0. Despejamos para 0. Despejamos para x, perdón. 3 que está restando pasa al otro lado a dividir. Aquí me salto un paso, ¿verdad? 3x cuadrado igual a 3. Y aquí me salté un paso, ¿verdad? No lo escribí, ¿verdad? Final me queda x cuadrado igual a 3 sobre 3, ¿verdad? Aquí el paso que no escribí es este, ¿verdad? X cuadrado igual a 3, ¿verdad? X cuadrado igual a 3. Sí. Bien, entonces me queda al dividir 3 entre 3, esto es igual a 1, ¿verdad? No, acá, ¿verdad? Aquí me faltó 3. Ahí, ahí. 3x cuadrado igual a 3. Siguiente paso es 3 sobre 3x cuadrado. X cuadrado me queda igual a 1. Entonces, sacamos, si me queda de esta forma, tenemos que sacar raíz a ambos lados de la ecuación, pero en el lado derecho para la constante vamos a tener dos signos, ¿verdad? Porque salen dos raíces. Al sacar raíz cuadrada hay dos posibles raíces, una positiva y una negativa. Bien, entonces al sacar la raíz, ¿verdad? Acá se eliminamos el radical y nos queda una variable x sola con exponente 1 igual a más o menos 1. Estos son los puntos críticos. Bien, pero el intervalo que nos dan va de 2 hasta 0, ¿verdad? Significa que x igual a 1 no está dentro del intervalo de los dos puntos críticos que hay. X igual a 1 no está dentro del intervalo. Así solo consideraremos el punto crítico x igual a menos 1 más los puntos extremos del intervalo x igual a menos 2 y x igual a 0. Y evaluamos, ¿verdad? Los extremos más el intervalo que cayó dentro del intervalo dado. Entonces, los valores de f de x en estos puntos son f de menos 2 sería menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 más 3, que esto me da 1. Para menos 1, que es el punto crítico que sí cae dentro del intervalo, quedaría menos 1 a la 3 menos 3 por menos 1 más 3 igual a 5. Y la función evaluada para 0 sería 0 a la 3 menos 3 por 0 más 3 igual a 3. Entonces, elegimos el valor más pequeño que nos dio, ¿verdad? De la función. Después de evaluar los tres valores, el valor más pequeño, ese va a ser mi valor
mínimo absoluto. Y el valor más grande, ese va a ser mi valor máximo absoluto. ¿Por qué? Solo dentro de ese intervalo dado. Bien. No sé, hay preguntas y este máximo y mínimo absoluto es un tema más corto, ¿verdad? Los ejercicios para resolver es más simple que lo que hemos visto hasta el momento. En el tema anterior dijo que teníamos que hacer tabla Sí, para la gráfica, sí. No. de utilidad. Ah, no, esto, si hacen la prueba de la segunda derivada, no hay necesidad de hacer tabla. Ujú. O sea, es que segunda derivada es para ver qué es más sencillo, ¿verdad? Pero si no quieren aplicar la segunda derivada, pueden hacer la tabla de variación de la primera para ver si hay máximo, ver dónde crece y creo que es más tiempo lo que pierden, ¿verdad? O sea, yo digo que puede, hay las dos opciones, pero yo considero más fácil aplicar la segunda derivada, ¿eh? La prueba de la segunda derivada. Bien. Ahora, resumen del método para encontrar extremos absolutos. Supongamos que queremos el máximo absoluto y el mínimo absoluto de f de x en el intervalo a menor o igual a x menor o igual a b, ¿verdad? El paso uno es determine los puntos críticos de f y rechace aquellos si hay alguno que está fuera del intervalo de a hasta b. Paso 2, evalúe la función dada en los puntos críticos encontrados en el paso uno y en los puntos extremos del intervalo a y b, ¿verdad? Y paso 3, el más grande y el más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2 son respectivamente los valores máximo y mínimo absolutos de f en el intervalo que va de a hasta b. Este es el resumen de para hallar los extremos absolutos, máximos y mínimos absolutos, ¿verdad? Es un tema más simple, ¿verdad? Bueno, tema 7, límites que tienden al infinito. Si buscamos límite cuando x tiende a infinito de 1/x, haciendo una tabla de valores para x que va incrementándose, se observa que f de x se acerca más a cero. Entonces se deduce que el límite, por definición, límite cuando x tiende a infinito de una expresión de la forma 1/x es igual a cero. Tenemos para 1/x, ¿verdad? Si x tiende a 1, evaluando quedaría 1/1, pero si le aumentamos a 10, 1/10, 0,1, o sea, se va acercando a cero. Si aumentamos un cero, ¿verdad? El número al que evaluamos para la función, quedaría 1/100, 0,01, ¿verdad? 1/1000, ¿verdad? Agregamos más ceros, quedaría 0,001. Para 10.000, 0,0001. Entonces se observa que si un valor se aumenta hasta el infinito en una expresión racional de este tipo, la tendencia es que tiende a cero ese límite. Pues, entonces se tiene la definición que una expresión de este tipo es igual a cero, ¿verdad? Teorema uno. Límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la n eh, es igual a cero para toda n mayor que cero. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la n igual a cero para todo n mayor que cero, con tal de que 1/x a la n esté definido para x menor que cero. Ejemplo, calcule los siguientes límites. El límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la 2 es igual a cero, como cumple con el teorema, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque cumple. 2 es mayor que cero el exponente. Siguiente, límite cuando x tiende a infinito de 1/x a la 1/3 es igual a cero porque 1/3
Es una fracción, pero es mayor que cero. Entonces el resultado es cero, cumple con el teorema. Ahora, este también va a ser igual a cero. Límite cuando x tiende a infinito, de x a la menos 5 medios, se reescribe. Entonces no hay que creer que no tiene solución. Sí cumple, ¿verdad? Porque por la regla de exponente, ¿verdad? Una regla de exponente que nos dice que a la menos n es igual a uno sobre a la n, ¿verdad? A a la n, ¿verdad? Un poco torcido aquí, pero se entiende, ¿verdad? Entonces hay que reescribirlo. Si nos sale una potencia, un límite que x tiende a infinito de una potencia con exponente negativo, hay que reescribirlo aplicando la ley de exponente, ¿verdad? Que se aplica, que una potencia elevada a un exponente negativo significa uno sobre a la n, uno sobre la potencia, pero con exponente positivo. Entonces uno sobre x a la 5 medios, esto es igual a cero, entonces también aplica. Ahora, vamos al ejemplo 2. Dice, calcule los límites. El límite cuando x tiende a calcule los límites, inciso A. Límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3, ¿verdad? Entonces aquí no está simple como lo explica el teorema, ¿verdad? Entonces, solución. A fin de calcular el valor límite de tales funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x en el denominador y luego se usa el teorema 1. Entonces, en este tipo de límites, ¿verdad? Ya cuando está combinado, tenemos que dividir entre la potencia más alta del denominador cada uno de los términos que están en el numerador y denominador, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia más alta? X a la 2, ¿verdad? Entonces dividimos cada término. X a la 2x a la 2 sobre x a la 2 más 2 sobre x a la 2 sobre x a la 2 sobre x a la 2 más x sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 2 aquí abajo, ¿verdad? Eso nos queda. Y tenemos que simplificar, ¿verdad? Aquí arriba, el primer término que se dividió como es x, 2x a la 2 sobre 2 me va a quedar la constante, 2. El segundo no se puede seguir, va a quedar así, ¿verdad? 2 sobre x a la 2 en el numerador arriba. Abajo, x a la 2 sobre x a la 2 se eliminan, pero es como que estuviera un uno acá y un uno acá dividiendo, ¿verdad? Entonces se eliminan se cancelan, digamos, las variables porque tengo el denominador, pero queda la constante uno. X a la sobre x a la 2 es equivalente a x a la uno sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces aquí hay que aplicar el criterio de ley de exponentes que nos dice que a la m sobre a la m sobre a la n es igual a la m menos n, ¿verdad? Solo que ya en la práctica se deja, ¿verdad? Se restan los exponentes, pero la variable va a quedar donde la variable estaba la variable con el mayor exponente, ahí va a quedar, por eso es que queda aquí x, 1 sobre x, ¿verdad? Y 3 sobre x a la 2 queda 3, ya no se puede seguir, va a quedar expresado así, ¿verdad? 3 sobre x a la 2. Entonces, se puede observar que a cada nuevo término del numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a cero. Para términos constantes, sus límites son las mismas constantes. Entonces, aquí hay que recordar, ¿verdad? Cuando mirábamos límites, que el límite, cuando x tiende a ¿verdad? Cuando x tiende a de una constante,
de una constante, el límite es la misma constante. Entonces la solución del límite va a estar en los valores que quedan constantes, ¿verdad? Y los demás que quedan de la forma uno sobre x a la n, bueno, aquí no queda uno, pero queda 2. Es como decir 2 por uno a la x es 0, ¿verdad? Entonces los demás que quedan de la forma racional, ¿verdad? Con una variable x, tienen un valor de 0, ¿verdad? Entonces, los valores que quedan constantes van a definir el resultado de ese límite, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 2 más 0, ¿verdad? Sobre 1 más 0, ¿verdad? Estos valores racionales con denominador x elevado a un exponente tienen límite 0, entonces el resultado final de ese límite va a ser 2 sobre 1 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se resuelven un límite cuando tiene infinito, cuando hay varios términos ahí de x, ¿verdad? Se dividen entre la mayor potencia de x en el denominador, ¿verdad? Y los términos que quedan constantes, esos son los que van a dar el resultado, ¿verdad? Inciso B dice, el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x a la 3 más 3. Entonces, parecido al ejemplo anterior, se divide cada término del numerador y denominador entre potencia más alta de x, en este caso es x a la 3. Como en el ejemplo anterior, a cada término ya reducido en numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a infinito y se aplica teorema 1 a los que quedan de la forma 1 sobre x a la n. Bueno, entonces reescribimos el límite y dividimos, ¿verdad? Entre la potencia más alta que es x a la 3. X sobre x a la 3 más 1 sobre x a la 3 sobre x a la 3 sobre x a la 3 más 3 sobre x a la 3. Entonces este me va a quedar, ¿verdad? Restando los exponentes 3 menos 1, 2, ¿verdad? Va a quedar a 1 arriba y se deja la variable donde tiene el mayor exponente, x a la 2. Aquí se está aplicando esta ley, ¿verdad? Se está aplicando esta ley de exponentes, ¿verdad? Adición de potencias de igual base. Me queda reducida 1 sobre x a la 2. La siguiente expresión me va a quedar 1 sobre x a la 3, no cambia. La de abajo, me queda x a la 3 sobre x a la 3, estos se cancelan, ¿verdad? Pero no es que queda 0, sino que queda 1, ¿verdad? Porque esto equivale a que está dividiendo uno los coeficientes de x a la 3 eh, aquí arriba y abajo de esta expresión. Va a quedar 1, ¿verdad? Después de simplificado, ¿verdad? Que hay un uno, aquí considera que hay un uno, ¿verdad? Y la siguiente expresión queda 3 sobre x a la 3. Entonces, las expresiones que quedan de este tipo se quedan de la forma uno sobre x a la n equivalen a cero, ¿verdad? Y las constantes equivalen a la misma constante. Bueno, esta equivale a cero, el límite tiende a cero también. Esta queda constante uno y la última queda cero. Entonces el resultado va a ser cero sobre uno igual a cero, ¿verdad? Entonces aquí el resultado sería cero. Bien, ejemplo 3. Nos piden, evalúa el límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 9 sobre x menos 2. Aquí la mayor potencia es x, ¿verdad? Entonces dividimos cada x a la 1, x. Dividimos cada término de numerador y denominador entre potencia más alta de x, que es x, y simplificamos, ¿verdad? Y aplicando límite a cada término. Entonces reescribimos.
pero no. Sí, bueno. Entonces dividimos, ¿verdad? 2x entre x menos 9 entre x sobre x menos 2 sobre x, ¿verdad? Simplificando acá me va a quedar la constante 2, ¿verdad? En el primer término que se divide, 2, constante 2, menos 9 sobre x. Aquí abajo, x sobre x me queda 1, ¿verdad? Después de dividir, ¿verdad? Se eliminan las variables, pero aquí es como que aquí está 1 dividiendo entre 1, ¿verdad? Menos 2 sobre x. Entonces ya sacando el límite, entonces este límite va a ser 2, ¿verdad? La constante, el límite de cuando x tiene infinito de una constante es la misma constante. Aquí va a quedar 2, aquí va a quedar 0, ¿verdad? Para 9 sobre x abajo queda 1 y el primer término y el límite en el segundo término 2 sobre x queda 0 también, ¿verdad? Entonces al final el término, el límite, el valor va a ser 2 sobre 1 igual a 2, ¿verdad? Ese va a ser el resultado, ¿no? Ya. Así quedaría, ¿verdad? Bien, no sé, preguntas desde hasta el momento de esto. ¿Hay preguntas o está claro? Está claro. Bien, pasamos al siguiente tema, diferenciales. Definición, dice, sea y igual f de x una función de x diferenciable. Entonces, inciso A, dx es la notación, la diferencial de la variable independiente x no es otra cosa que un incremento arbitrario de x. Esto es dx igual el incremento en x, ¿verdad? Inciso B, dy, la diferencial de la variable dependiente y, es función de x y de x definida por, el diferencial de x está definida por esta fórmula. Diferencial de y igual la derivada de la función por dx, ¿verdad? La diferencial de x. Esta fórmula es importante, ¿verdad? Ejemplo uno dice, si y es igual x al cubo más 5x más 7 determine diferencial de y. Solución, y es igual a f de x. Entonces f de x es la función que nos están dando, solo que en vez de ponerla como y, ponemos f de x, ¿verdad? La, la, la anotación. Derivamos, derivamos. Derivada de la función sería derivada de 3x de x cubo, quedaría 3x cuadrado. Derivada de 5x quedaría 5. Por tanto, la diferencial de y aplicando la fórmula que dice que es la derivada de la función por dx va a ser entre paréntesis, esto tenemos que ponerlo entre paréntesis, porque si no le ponen paréntesis me estarían escribiendo otra cosa, un resultado que no se pide. Entre paréntesis, la función que me dio, acompañada, ¿verdad? Por la notación de diferencial de x, ¿verdad? Y este sería el resultado, ¿verdad? En el ejemplo uno. Ejemplo 2 dice, si y es igual a x al cubo más 3x,
Determine diferencial de y si x es igual a 2 y diferencial de x es igual a 0,01, ¿verdad? Entonces, como y es igual a f de x al cubo más 3x, derivamos la función. Me quedaría 3x cuadrado más 3, ¿verdad? Derivando cada término. Diferencial de y sería, repito, debe ser entre paréntesis la derivada de la función acompañada por la notación diferencial de x. Aquí ya tenemos la función, pero en este segundo ejemplo nos dicen que x tiene un valor de 2 y dx tiene un valor de 0,01. Entonces tenemos que evaluar en la función de diferencial de y que nos dio, ¿verdad? Diferencial de y sería 3 por 2 a la 2 más 3 por 0,001, ¿verdad? 3 por 2 a la 2 sería 3 por 4 más 3, 15. Por 0,01 esto es igual a 0,15. Entonces este sería el resultado de la diferencial. En el ejemplo 2 ya si tienen valores x y la diferencial de x, ¿verdad? Bueno, ahora, una aplicación de derivadas importante es en la elasticidad de la demanda con relación al precio. Un concepto bastante utilizado en economía y administración y muy relacionado con la diferenciación logarítmica es el de elasticidad. Presentaremos esta idea mediante la denominada elasticidad de la demanda de la demanda, ¿verdad? Con relación al precio. Para un artículo dado, sea P el precio por unidad y X el número de unidades que se adquirirán durante un periodo determinado al precio P, y sea X igual F de P, que está en función de P, ¿verdad? Del precio. La elasticidad de la demanda por lo regular se denota con la letra griega eta, que parece una N curva, ¿verdad? Y se define de la manera siguiente: la elasticidad es igual a P sobre X, precio sobre demanda en unidades, por la derivada de X con respecto al precio, ¿verdad? De X sobre dP, es derivada de X con respecto al precio. Ejemplo 1. Hallar elasticidad de la demanda si la ecuación de demanda es X igual menos P cuadrado más 400 y el precio P es igual a 6. Solución. Aplicando la ecuación de la elasticidad, hallamos la derivada de x con respecto a p. Aquí x está en función de p, entonces derivando la función x igual menos p cuadrado más 400, su derivada sería menos 2p, ¿verdad? Derivando menos, porque está con respecto a p, sería menos 2p. 2 que el exponente pasa a multiplicar por p y la derivada de 400 es 0, me queda menos 2p. Bien, entonces la elasticidad, aplicando la fórmula que dice que es P sobre X, sería, sustituyendo, sería 6, que es el valor del precio, ¿verdad? P igual a 6 sobre X, evaluamos la función, sería menos 6 al cuadrado más 400, ¿verdad? Miren que el exponente está fuera, perdón, el signo menos está fuera del exponente, entonces aquí sí tiene, no hay que encerrarlo en paréntesis, ¿verdad? Va menos 6 multiplicando a la potencia de P, ¿verdad? Que de 6 que es 6 el valor de P, más 400 menos 2P, ¿verdad? Entonces aquí es como la derivada de X con respecto a P es menos 2P, evaluándolo sería menos 2 por 6, ¿verdad? Menos 2 por 6. Desarrollando sería, quedaría 6 menos 6 al cuadrado más 400 que va a quedar abajo 364 menos 2 por 6 menos 12. 6 por menos 12 es menos 72. Menos 72 entre 364 es negativo 0,2.
Menos 72 entre 364 es negativo 0,2. La elasticidad de la demanda es, por tanto, igual a menos 0,2. Significa que un pequeño incremento porcentual en el precio siempre llevará a un decrecimiento porcentual del 20%, ¿verdad? Esto que se multiplica por 100, entonces el 20%, hay un decrecimiento del 20%. Es una demanda inelástica. Ahora, la demanda puede ser directa en términos de elasticidad, así. La demanda es elástica si la elasticidad es menor que menos uno. El cambio porcentual en la demanda es mayor que el cambio porcentual en el precio. La demanda es inelástica si menos uno menor que elasticidad menor que cero, ¿verdad? Cambio porcentual en la demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. Inelástica fue el ejercicio anterior, ¿verdad? Que da un valor entre menos uno y cero, menos 0,2, por eso es que es inelástica. Y si la demanda es igual a menos uno, existe una elasticidad eh, unitaria, ¿verdad? El cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio. Ya casi nos corta, solo ya estamos casi terminando, solo se vuelven a unir cuando nos corten, ¿verdad? El mismo link, ya prácticamente estamos concluyendo.